Vamos a orar para continuar. Padre, gracias, Padre Yahweh, te damos por este tiempo, por la oportunidad que nos das de estar reunidos en este tiempo, Padre Yahweh de Shabbat. Te pedimos que seas tú quien nos hable la vida del corazón de cada uno de nosotros, que nos muestres, que nos enseñes tu palabra, Padre Yahweh, y que nos muestres el camino por el cual debemos de andar. De igual manera, Padre Yahweh, que seas tu instructor sobre la vida de cada niño en esta hora, sobre los que están en el salón. Guárdales en el hueco de tu mano y que seas tú trayendo, impartiendo tu enseñanza a la vida y al corazón de cada uno de ellos. Como dice tu palabra, que enseña al niño desde pequeño y aun cuando fuese grande no se apartará de tus caminos. Que esta palabra, Padre Yahweh, se quede también sembrada en sus corazones y que a su tiempo pueda dar un fruto en sus vidas. En el nombre de Yeshua, y todos decimos amén y amén. Pero vamos al libro de Éxodo, capítulo 30, versículo 11. Y vamos a guardar parte en esta porción o en esta enseñanza de Éxodo capítulo 30, y simplemente para hacer un conteo, una de las cosas que nosotros podemos mirar y poder entender es que el libro de Éxodo nos habla de muchas cosas, y como una de las cosas que nosotros hemos aprendido a lo largo de venir estudiando parte de este libro, del libro de Éxodo, ¿sabes? No solamente es una historia que nos habla acerca de la liberación del pueblo de Israel, pero si podemos mirarlo de una manera diferente, nos habla de una historia de amor precisamente de Yahweh por su pueblo. Y precisamente, ¿sabes? Todo lo que Yahweh ha hecho para con el pueblo, o hizo para con el pueblo de Israel, ¿sabes? Es como si la historia nuestra también se viera reflejada. No solamente que es una historia de liberación, pero es una historia de muestra de amor del Padre hacia la vida de cada uno de nosotros, cuánto lo entendemos. Porque no solamente dice la palabra que lo que fue escrito en épocas pasadas fue escrito para enseñanza. Dice que fue escrito para enseñanza y para instrucción nuestra, para que a través de esa palabra nosotros tuviéramos la esperanza de saber y de entender que así como Yahweh estuvo con el pueblo de Israel, es el mismo Elohim que está también presente para nuestras vidas, cuanto lo entendemos. Que no solamente es un Elohim de misericordia, de amor, de compasión, pero que es un Elohim que también tiene cuidado con su pueblo, pero que es un Elohim justo, misericordioso, y que guarda, dice la palabra, dice, su pacto de hasta 1000 generaciones para aquellos que aman y guardan sus mandamientos, ¿sabes? Y cuando hablamos de guardar, dice que Él hace misericordia, dice Él tiene misericordia de aquellos que le aman y guardan y aman sus mandamientos, dice no solamente sobre nosotros, sino hasta 1000 generaciones. El poder entender que los mandamientos y que los principios que Yahweh estableció para con su pueblo, ¿sabes? Fueron con un fin y con un propósito. No solamente fue un pueblo, si pudiéramos, ¿por qué le hablamos? O podríamos decir que es como una historia de amor del Padre para con nosotros, porque es una historia del novio que representa al Padre, pero también con el pueblo de Israel que representa a la novia. Porque si vemos en estos pequeños capítulos que hemos leído, es la primera vez donde Yahweh se da a entender y habla directamente para con su pueblo. Muchas de las otras versiones que habíamos mirado, bueno, no versiones, pero capítulos anteriores, nos hablaban de Yahweh mismo hablando solamente a través de un hombre, hablando a través de la vida de Abraham, a través de los patriarcas, de cada uno de los patriarcas. Llega hasta el tiempo de Moisés, habla directamente con Moisés, pero se llega un momento donde Moisés simplemente sirve como un intercesor o como un mediador entre el Padre y Él, donde ahora es verdaderamente el Padre, donde desea darse a conocer el pueblo y desea darles a conocer sus palabras, sus mandamientos, sus instrucciones, para que al fin de ellos guardarlas y ponerlas por obra les pudiera ir bien a ellos y a sus hijos. Porque la misma palabra dice: ¿quién diera a mi pueblo que tuviera un corazón que guardara mis enseñanzas, mis instrucciones todos los días de su vida? Dice, para que les fuera bien a ellos y a sus hijos. ¿Cuántos verdaderamente deseamos que nos vaya bien a nosotros? Y muchas veces, ¿sabes? A veces decimos, es que yo he escuchado a veces las expresiones donde mucha gente a veces dice, bueno, es que ya si no es a mí, aunque sea a mis hijos. Pero, ¿sabes? La bendición a la vida de nuestros hijos no vendrá sin primeramente tú y yo ser aquellas personas que abrimos barbecho y que abrimos camino donde no hay camino, para poder abrir lugar a una generación que viene detrás de nosotros. Porque de la misma manera como Abraham
Y se le dijo a Abraham, ¿sabes una cosa? Y después esa promesa le fue pasada a Isaac. Y le dijo, ¿sabes una cosa, Isaac? Por cuanto tu padre fue obediente, íntegro en todo lo que yo le ordené, la misma promesa que yo se la hice a él, Isaac, yo te la extiendo a ti. Pero ¿quién tuvo que ser el que tuvo que abrir camino para que esa bendición pudiera venir sobre sus generaciones, sobre la vida de Isaac? Tuvo que ser Abraham. Y la misma palabra dice, porque yo y mi casa serviremos a Yahweh. No es mis hijos y yo serviremos a Yahweh. No es mi familia y yo, es yo y mi casa serviremos a Yahweh. Voltea con la persona que está a tu lado y dile, el compromiso debe de empezar con nosotros, no con nadie más. Muchas veces también a veces decimos, es que si mi familia me acompañara, si mi pareja me acompañara, si él me acompañara, yo vendría y yo sería fiel. Y muchas expresiones que a veces hemos escuchado, cuando vengan mis hijos, si vinieran todos mis hijos, yo estaría ahí. ¿Sabes una cosa? Nos vamos a quedar esperando y viendo hasta que eso suceda, hasta que el compromiso y la responsabilidad tú y yo no la tomemos. ¿Cuántos entendemos eso? Porque nosotros somos el modelo y el patrón de conducta para aquellos que vienen detrás de nosotros. Los hijos aprenderán de lo que nos ven haciendo a ti y a mí. ¿Cuántos entendemos eso? Muchas veces se dice que el reflejo de los hijos son ¿quién? Son los padres. Y eso, sabes, en parte es una gran verdad. Y muchas veces no podemos echarle tampoco la culpa a los padres. La misma palabra en el libro de Ezequiel dice que el alma que peque, esa morirá. Y dice, y nadie es responsable por nadie más. Pero en cuanto a patrones de conducta, que muchas veces hablamos que son maldiciones generacionales, ¿sabes? Más bien son patrones de conducta que van de una generación a otra generación, donde necesita ser cambiado y renovado lo que hay dentro de la persona, dentro de uno, para que esos patrones de conducta puedan ser un ejemplo para aquellos que vienen detrás de nosotros. ¿Cuánto lo entendemos? Porque son patrones que son de una generación a otra muchas veces. Porque lo que se nos ve haciendo a nosotros como un patrón de conducta es lo que los hijos ven y eso heredan, y ese es su modelo, su patrón de conducta en el que ellos se reflejan, y ellos van a vivir porque ellos lo vieron, lo observaron y dijeron, eso es lo correcto y eso es lo que papá o mamá hacía, por lo tanto yo me conduzco de la misma manera. Por eso nuestras vidas deben de cambiar para que la vida de nuestros hijos también puedan recibir un cambio también de la misma manera. ¿Cuánto lo entendemos? Ahora, cuando hablamos de este tiempo del pueblo de Israel, vemos que entonces el padre, hablando referente al pueblo de Israel, acerca de la novia que representaba el pueblo de Israel, el padre sacó a la novia de esa esclavitud y en el monte Sinaí, donde establece un pacto con ella, y siguiendo las pautas dentro del matrimonio, si tú le quieres llamar bíblico, es en un compromiso donde él entrega a su novia el Aquetubá o el contrato matrimonial, que es cuando ellos se presentan en el monte Sinaí, y después de que salen, donde dice la palabra que el tercer día del tercer mes, cuando ellos llegaron al monte Sinaí, Yahweh les dice, ¿saben una cosa? Nadie tocará a mujer, ni nadie nadie se acercará a los límites y a los linderos de esa área. Dice, porque en aquel día yo me presentaré ¿a quién? A ustedes. Y vemos que en ese momento el padre hace un acercamiento para con su pueblo, y muy lejos de mirarlo como una obligación, porque muchas veces es un mal contexto y que muchas veces lo hemos malinterpretado y que muchas veces se ha hablado, se ha enseñado y se ha predicado que el pueblo de Israel se le tuvieron que dar mandamientos o instrucciones por cuanto era un pueblo rebelde, y esa era la manera en que Yahweh tenía que sujetarlo, si tú le quieres llamar, para que él pudiera gobernar sobre ese pueblo. Al contrario, era todo lo contrario, porque esos mandamientos y harían al pueblo de Israel libres, y al guardarlos y al ponerlos por obra, las demás naciones dirían, dice, porque ¿qué pueblo es tan sabio? Dice, como este. Dice que en todo lo que invocan, Elohim está tan cerca de ellos. Dice, porque esta será vuestra sabiduría delante de los ojos de las demás naciones. ¿Cuál iba a ser la sabiduría de este pueblo, del pueblo de Israel? Que al vivir y aplicar estos mandamientos, al vivirlos y obedecerlos, sería una sabiduría ¿para quién? Para ellos. Al vivir y aplicar esta palabra, ¿cuántos deseamos ser sabios? ¿Sabes? Una cita que tú y yo encontramos en el libro de Josué, y no me quiero desviar del punto, dice, de día y de noche meditarás en este libro, dice, y entonces harás prosperar tu camino, y en todo lo que hagas. Algunas otras traducciones me dice, y tendrás éxito en todo. Pero ¿cómo iba a venir la bendición y la prosperidad, si tú le quieres llamar? Sino al ser, dice la palabra, de día y de noche meditarás en este libro. Dice, para que todo lo que hagas te vaya bien.
que al vivirlo, si tú lo quieres, sabes, el vivir, una cosa, amados, es ser inteligentes, y otra cosa es ser sabios. A veces pensamos que el ser inteligente es ser una persona sabia, y es completamente incorrecto. Porque la sabiduría es aprender, o es tener la capacidad de aprender, de aplicar la palabra de Yahweh en tu vida, para que al aplicarla y al vivirla, te vaya bien a ti y a tu descendencia. Y ser inteligente es simplemente, a veces, la inteligencia del hombre. Dice, quien esté falto de sabiduría, que la pida a Yahweh y Él la dará sin reproche. Dice, Él da entendimiento al simple. Muchas veces nos excusamos y decimos, ay, bueno, es que yo no soy como aquella persona. Aquella persona tiene ciertos grados, doctorados, títulos y etcétera, etcétera. Por lo tanto, pues yo tal vez ni terminé ni la secundaria, ni terminé esto, ni terminé lo otro. Por lo tanto, yo no puedo ser tan sabio como esa persona tan inteligente. ¿Sabes? No es eso. Porque la palabra dice que Él da entendimiento ¿a quién? Al simple. Y sabes, para poner la palabra en un contexto más entendible, más allá de simple, no hay. O sea, dice la palabra, dice que Él da entendimiento a todos, pero tenemos que pedirle ¿a quién? A Él. ¿Cuántos deseamos pedir que Él nos haga sabios? Entendidos, amén. Ahora vemos entonces, esto es aparte del compromiso matrimonial, y sabes, no eran simplemente las condiciones que deberían de cumplirse de una parte y de otra parte, para seguridad, especialmente para la novia, o que era la que tuvo el contrato matrimonial, y que estaba escrito que debería ser entregada con la intervención de un testigo, y ese mediador o ese testigo que entendemos que era ¿quién? Moisés. Y así es una de las cosas como hemos aprendido, que los mandamientos fueron escritos por la mano de ¿quién? De Yahweh, en su compromiso y condiciones que la novia aceptó cumplir mientras llegaba el día de las bodas, o propiamente dicho, que era considerado donde el novio estarían, o la esposa, mejor dicho, no viven juntos, pero vendría y prepararía lugar para quien, sabes, en la cultura hebrea, una vez que el novio se comprometía, no es como que decía, bueno, vente, vámonos, mi amor, y ya vámonos y a ver cómo le hacemos. ¿Sabes? Dentro de la cultura, el novio iba y preparaba lugar ¿para quién? Para la novia. Se comprometía con ella, pero una vez que se comprometía con ella, el novio prometía volver por ella, pero antes de volver, él establecía lo que se le conocía como una ketubá o contrato matrimonial, donde en esa ketubá o contrato matrimonial estaban descritas las obligaciones del novio, tanto de la novia. Y en ese compromiso que hubo, nadie obligó al pueblo de Israel. Porque sería una ironía decir, bueno, es que Yahweh los obligó a que tuvieran que guardar sus mandamientos. ¿Sabes? Yahweh no los obligó a nada. El pueblo mismo se comprometió a obedecer y a cumplir lo que estaba escrito en esos mandamientos. Tanto fue así que cuando Moisés descendió y que estaban y había un densos truenos en Éxodo capítulo 20, ¿cuáles fueron las palabras del pueblo? Haremos todo lo que Él ha dicho. Esas palabras de haremos todo como Él ha dicho es como si fuera una declaración o un compromiso de Israel de establecer ese contrato matrimonial donde el novio había delineado los lineamientos y el pueblo se comprometía a obedecer lo que el Padre les estaba dando. Por eso es que en aquel momento se le conoce como un contrato o entrega de la ketubá, porque era el compromiso del Padre para con su pueblo, pero del pueblo para con el novio, si tú le quieres llamar de esa manera. Y las palabras de Yeshua no eran alejadas, que en Juan capítulo 14, versículo 2, dice, por tanto, dice, no se turbe vuestro corazón. Vamos a Juan capítulo 14. Dice, no se turbe vuestro corazón, dice, creer en mi Padre y creer también en mí. Dice, en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no fuera así, dice, no les hubiera dicho, dice, porque voy a preparar lugar para vosotros. ¿Quién representa el novio? Yeshua. Dice que nos dio las arras del Espíritu, si tú le quieres llamar. Se comprometió ¿con quién? Con la novia, pero prometió venir y volver ¿por quién? Por todos nosotros. Y dice, no se turbe vuestro corazón, dice, porque en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Dice, por tanto, dice, he aquí voy y preparo lugar para vosotros, dice, y vendré
¿Cuándo? Otra vez, y los tomaré conmigo para que donde yo estoy, ustedes también estén. Por eso es que la palabra, cuando tú y yo vemos en el libro de los evangelios y en muchas otras citas que tú y yo conocemos, dice, porque dice, Él vendrá por una novia inmaculada, sin mancha y sin arruga. ¿Por qué vendrá por una asamblea inmaculada, sin mancha y sin arruga? Porque hay un compromiso que el Padre estableció para con su pueblo, y en ese compromiso la novia se compromete en caminar y andar en santidad, vivir apartada y separada. ¿Para quién? Para las cosas de Yahweh, para que ahora ya no viva más para el pecado, sino que ahora vive ¿para quién? Para Él, que lo rescató y pagó un precio de sangre. ¿Por quién? Por nosotros. Nosotros representamos esa novia, si tú le quieres llamar. ¿Qué representa la arruga o la mancha y el pecado? Bueno, vamos a decir, le representa el pecado. Por eso es que tú y yo hemos sido consagrados y hemos sido puestos aparte. Voltea con la persona que está, tú le dile, nuestra vida ha sido consagrada, puesta aparte para el servicio y la obra de ¿quién? De Yahweh. Ahora, dentro de ese pago que Él vino y entregó por nosotros, nosotros nos comprometemos a serle fiel hasta que Él venga. Sabes, ahorita el novio no está. Y la palabra, Pablo decía, se me viene a mente lo que Pablo decía, dice, todo me es lícito, pero no todo ¿qué? Me aprovecha. Pues el novio no está. ¿Y cuántos hemos escuchado a veces que a veces coqueteamos con las cosas del mundo? Hay una expresión que a veces utilizamos, dice, es que a veces hay gente que coquetea, perdón, se me fue la palabra, que coquetea con las cosas del mundo. ¿Por qué habla de un coqueteo? ¿Por qué muchas veces utilizamos esa palabra y a veces inconscientemente? No debería de ser de esa manera, porque nosotros estamos apartados y separados. Es como por decir una novia que se compromete y se compromete para con el novio, y el novio se compromete para con ella, y el novio va y ya no está, pero tú miras a la novia coqueteando con aquel que le cierre el ojo o le hace una buena sonrisa o etcétera, etcétera. Pues ya no estaría siendo fiel ¿a quién? Al novio, porque está apartada y separada ¿para quién? Para el novio. Lo mismo sucede. Nosotros que hemos sido apartados y consagrados para las cosas del Padre, tú y yo no tenemos por qué andar coqueteando con las cosas de este mundo, porque hemos sido apartados y separados ¿para qué? Para uso exclusivo de Él. Ahora vamos a regresar un poquito aquí. Entonces vemos que entonces la palabra dice, diferente muchas veces a la expectativa que tradicionalmente se ha enseñado o que aprendimos, que la Torah es una pesada carga que Yahweh impuso sobre el pueblo, y de acuerdo a esta enseñanza Yahweh sacó al pueblo de la esclavitud de Egipto para ponerle una carga aún más pesada, que es la Torah, o que llamamos comúnmente como ¿qué? Como ley. Sería pensar en algo ilógico, o es una ironía el poder decir que Yahweh los saca de una esclavitud, pero los vuelve a meter en una esclavitud. ¿En qué sentido? En que tienen que ser guardadores de sus mandamientos y les pone una dura carga más pesada, cuando es opuestamente todo ¿qué? Todo lo contrario. Ahora, entonces, ¿qué vino a hacer Yahshua? Yahshua vino a quitar la pesada carga que teníamos nosotros y nos hizo libres de ¿qué? De la esclavitud, para que de esa manera después pudiéramos entender lo que hay en ese proceso, lo que son llamadas las bodas de ¿quién? Del Cordero. Sin saber que la novia, una de las cosas que nosotros podemos entender, sin saber que la novia nada cerca de poder tener un compromiso. Y tú y yo entendemos que tenemos un compromiso ¿con quién? Para con el Padre. Y si vemos muchas de las cosas que tú y yo podemos recordar, es Éxodo capítulo 3, versículo 7, dice, y dijo Yahweh, dice, bien he visto la aflicción de mi pueblo, dice, que está en Egipto, dice, y oído su clamor a causa de sus sectores, dice, pues he conocido sus angustias, dice, y he descendido, dice, para librarlos de la mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra, dice, una tierra buena y ancha, a la tierra que fluye leche y miel. Y si vemos una de las cosas que el Padre empieza a hacer para con el pueblo, empieza a enamorar a la novia que representamos ¿quién? Todos y cada uno de nosotros, que son condiciones, vamos a decirlo, son promesas incondicionales. Éxodo capítulo 6, versículos 6 a 8,
Dice, por tanto, dirás a los hijos de Israel, yo soy Yahweh que los sacaré debajo de las tareas pesadas de Egipto, los libraré de su servidumbre, los redimiré con brazo extendido, dice, con grandes juicios, dice, los tomaré por mi pueblo, dice, y seré vuestro Elohim, y vosotros sabrán que yo soy Yahweh, vuestro Elohim, que los saca debajo de las tareas pesadas de Egipto, dice, y os meteré, dice, en la tierra por la cual alcé mi mano, jurando que daría a Abraham, Isaac y a Jacob, dice, y yo se los daré, dice la palabra, por heredad. Ahora, ¿qué es lo que Yahweh propone para el pueblo? Éxodo capítulo 19, versículo 5. Dice, ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros serán mi especial tesoro, dice, sobre todos los pueblos, dicen que mía es la tierra. Dice, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes, dice, y gente santa, o reino del sacerdocio, dice, y estas son las palabras que dirás ¿a quién? Que dirás a los hijos de Israel. ¿Y cuáles fueron las condiciones o lo que acepta la novia voluntariamente a este ofrecimiento? Ese fue el ofrecimiento que Yahweh hizo ¿para quién? Para el pueblo. Y voluntariamente la novia acepta, vamos a llamarle las promesas que el novio le hace ¿quién? A la novia. Dice, y Moisés dijo, Yahweh dice, ve al pueblo, santifícalos hoy o mañana, y dice que laven sus vestidos. Dice, versículo 16. Dice, se levante, dice, vamos a Éxodo capítulo 19. ¿Qué fue? 19:6. Éxodo capítulo 19, versículo 16. Dice, aconteció que el tercer día, por la mañana, hubo trueno. Éxodo capítulo 19, versículo 16. Dice, y aconteció que el tercer día por la mañana hubo truenos y relámpagos, y una enorme nube se apareció sobre el monte, y hubo un sonido de trompeta fuerte. Dice, y vemos que la palabra dice que el sonido de la trompeta aumentaba y aumentaba. Y sabes, en Éxodo capítulo, vamos a Éxodo capítulo 20, versículo 20 del capítulo 19, dice, entonces Yahweh descendió sobre el monte Sinaí, dice, a la cima del monte, dice, llamó a Yahweh a Moisés a la cima del monte, dice, y Moisés subió, dice, desciende a advertir al pueblo, dice, que no traspasen los límites ante Yahweh, dice, para ver y caigan muchos de ellos, dice, y los sacerdotes que se acerquen, dice, Yahweh también se santifiquen a fin de que Yahweh no arremete, dice la palabra, contra ellos. Y vemos que eso fue algo que el Padre hizo ¿para quién? Para con el pueblo, donde el Padre estableció los lineamientos, el compromiso para con el pueblo. Y vamos a Éxodo capítulo 20, o bueno, si podemos leer, o lo quieres apuntar, del capítulo 20, versículo 1, al capítulo 31 y versículo 18, es cuando Yahweh acaba de hablar con él, con el monte Sinaí, y le entrega el testimonio de las dos tablas de piedra escritas con el dedo, que dice la palabra que fueron escritas con el dedo ¿de quién? De Elohim. Y vemos que esto el Padre lo establece como un compromiso, como una señal con el pacto con el pueblo de Israel, donde también tenemos tú y yo lo que se conoce como el cuarto mandamiento, o establece el Shabbat como una señal entre quién, entre él y su pueblo. Entendemos, cada uno de nosotros entendemos que el Shabbat es un compromiso, si tú le quieres llamar, o es una señal entre Yahweh y su pueblo. ¿Cuántos entendemos eso? Por eso el estar reunidos en este lugar no es simplemente como es parte, como muchas veces se pudiera pensar como algo que es por religiosidad o por algo, sino que entendemos que es el mandamiento que Yahweh entregó ¿para quién? Para con el pueblo. Y por eso tú y yo nos reunimos y nos congregamos en este día de Shabbat. Ahora, vamos a Éxodo, vamos a poner un poquito. Y dice la palabra, y se levanta un censo para con el pueblo de Israel. La palabra que tú y yo tenemos ahí es para levanta. La palabra que tú y yo conocemos es como quitiza. La palabra quitiza significa levanta un censo. Si podemos leer Éxodo capítulo 30, versículo 11. Y versículo 12, Éxodo capítulo 30. Dice, y habló Yahweh a Moisés y le dijo, dice, cuando hagas un censo, dice, para registrar el número de los hijos de Israel, dice, cada uno dará, dice, a Yahweh rescate por su persona, cuando los haya censado, dice, a fin de que no haya mortandad entre quién, dice, a fin de que no haya mortandad entre ellos cuando hayan sido la palabra contados. Ahora vemos que no era poner un número sobre la vida de las personas, lo que muchas veces los gobiernos hoy en día hacen. Muchas veces contamos o se cuentan las personas con poner un número
o poner un número sobre la vida de las personas no era así en el censo que Yahweh estaba levantando. El censo que Yahweh estaba levantando era con un fin y con un propósito. No era poner un número sobre las personas, no eran como los gobernantes, como hacían anteriormente, como hoy en día, sino era con el fin y con el propósito de, a la medida que ellos dieran el medio ciclo, o en el hebreo se le conoce como medio shekel, eso es lo que estarían dando como rescate. ¿Por quién? Por su vida. No era contar el número de las personas, pero a medida de que ellos contaren ese medio shekel o medio ciclo, de esa manera se estaría contando, o era levantar la cabeza de los hijos de Israel. Porque eso es la palabra que significa rosh, muchas veces significa levantar o poner por encima. O sea, a la medida que ellos, la cabeza de ellos iba a ser levantado, era cuando ellos dieran ese medio ciclo, automáticamente por cada medio ciclo que hubiera, eso representaba la cabeza de cada persona que había sido censado en el pueblo de Israel. Para aquellos que tenían la edad de 20 años, ¿para qué? Para arriba. Entre ellos no se contaban ni los niños ni las mujeres, únicamente ¿quién? Los varones. Ahora nosotros, ¿cuál era la intención o la esencia? Perdón. Es para ver de quién estaba disponible para el servicio al Padre. Y en su servicio, ¿sabes? Él no enumeró a las personas ni levantó sus cabezas, sino que una de las cosas que a la medida que ellos podemos entender era que cada medio shekel o cada persona que entregara su rescate, como ese medio shekel o medio ciclo de plata, eso representaba, no era contar las cabezas, pero si decías, bueno, había 2 medio shekel o un shekel completo, automáticamente representaba que había 2 personas. Ahora, y eso es una de las cosas que tú y yo podemos mirar, lo que era el contar. O estaríamos contando a aquellos que estaban disponibles para el servicio de la obra del Padre. No era contar a las personas ni poner un número sobre ellos, sino era para quienes estaban disponibles o aptos, para el servicio de la obra del Padre. Ahora vamos al versículo 13. Dice, esto dará, dice, todo el que sea censado, dice, medio ciclo, conforme al ciclo, dice, del santuario, dice, un ciclo equivale, dice, a 20 jeras, dice, de medio ciclo, dice, para ofrenda, dice, ¿es ofrenda para quién? A Yahweh. ¿Sabes lo interesante? Una de las cosas que nosotros podemos mirar, una onza, ¿cuánto correspondía a una onza? Para poder sacar más o menos el valor. Un shekel completo, bueno, vamos a ponerlo, la medida de una onza actual, ahorita actualmente cuesta alrededor de $22, un aproximado. Una onza de plata. Ahora, un ciclo era alrededor, un ciclo de un shekel o medio ciclo de plata correspondía alrededor de 11.4 gramos. Ahora, si entendemos que era alrededor de 1.54 gramos, una onza corresponde a 28 gramos. De plata. Ahora, en promedio estaríamos hablando de que la porción o la cantidad que cada persona traería por su rescate era alrededor de unos 4.5 dólares más o menos. O sea, la cantidad que cada persona venía y traía. Ahora, por decimos, bueno, ellos presentaban medio ciclo, ahora podríamos decir, bueno, ¿y cuánto correspondía eso? A nuestra cultura actual, sacando los cálculos, era aproximadamente unos $4. Más atrás tal vez serían como unos $3, porque la plata ya subió un poquito de valor. Pero tal vez muchos diríamos, bueno, y pues $4 por el rescate de la persona, pues no es mucho. Pero la palabra dice que ninguno daría más, ni el pobre daría menos, ni el rico daría más. Porque sabes una cosa, porque delante de los ojos de Yahweh no importa cuánto tengamos o cuánto poseamos, la vida de cada uno de nosotros delante de los ojos de Yahweh, tú y yo tenemos el mismo valor, cuánto lo entendemos. No porque yo pueda tener un poco más que tú significa que yo soy superior a ti. Y muchas veces, sabes, ahí es donde existe la arrogancia de las personas. Y es triste y es lamentable porque mucha gente, cuando una persona tiene, tú lo puedes mirar, no simplemente lo miras en las televisiones, lo miras en la vida real, etcétera, etcétera, pero donde muchas veces la gente que tiene un mayor grado de posición, estudios, etcétera, etcétera, trata de pisotear a aquella persona que no lo tiene, porque se siente superior a ellos. Y las demás personas son inferiores.
Y cuando Yahweh dice, ¿saben una cosa? Ni el rico dará más, ni el que no tiene dará menos, sino que todos darán una misma medida, porque delante de los ojos de Yahweh, di conmigo, todos tenemos el mismo valor. ¿Cuánto damos gracias al Padre por ello? Que nadie es mayor que nadie, ni nadie es superior a nadie, sino que todos tenemos el mismo valor delante de ¿quién? Delante de los ojos de Yahweh. Y si aún Yeshua dijo, dice, porque quien quiera ser siervo, dice, quien quiera ser servido, dice, primero sea siervo de ¿quién? De los demás. Y tenemos que aprender a servir, pero eso es otra parte de otro mensaje. Vamos a retomar un poquito. Entonces, cada uno daría su rescate por la persona. Dice la palabra que era el rescate, o era el alma de la persona. Eso representaba el rescate. Ahora, el rescate viene de la palabra kofer, que es de la palabra que significa cubierta, precio, redención o precio, rescate. La palabra kofer proviene de la palabra de raíz que significa kafar, que significa expiar, apaciguar, expiación. Expiar, bueno, ya lo dije hace rato, dice hacer limpio o perdonar o reconciliar. El rescate por la persona de medio ciclo de plata era para hacer expiación, para hacer rescate, para que la vida de esa persona fuera cubierta, fuera rescatada. Y Yahweh dice, ¿de qué sería rescatada? Para que cuando fueran censados no viniera la plaga sobre el pueblo de Israel. Esa es la manera que ellos, cuando entregaban ese medio ciclo, aquellos que estaban siendo aptos para el servicio, para salir a la guerra, si tú le quieres llamar, ellos estaban pagando el precio de su rescate para que en el tiempo que fueran contados, sus vidas habían recibido, si tú le quieres llamar, esa expiación, o habían sido limpias, si tú le quieres llamar, o había sido pagado el precio del rescate. ¿Por quién? Por la vida de ellos. Ahora, si vemos en el capítulo, vamos a Primera de Crónicas, hay una historia que tú y yo podemos mirar en el libro de Crónicas. Bueno, vamos a guardar lugar ahí, que se me refresque un poquito la memoria. Vamos a esa otra cita, Éxodo capítulo 38, pero yo creo que está ahí. Éxodo capítulo 38, que dice, entonces vemos que entonces el medio ciclo pagaba el rescate, ¿por quién? Por la vida de la persona. Éxodo capítulo 38, y vamos a leer versículo 25. Versículo 25 dice, y la plata de los que fueron contados, dice, de la congregación, dice fue 100, fue 100 talentos, dice, y 775,000, dice 775 ciclos, dice, según el ciclo, dice la palabra de qué, del santuario, dice, una beca por la cabeza o medio ciclo, dice, según el ciclo del santuario, dice, por cada uno de los que fueron qué. Ahí es donde podemos darnos cuenta de referencias. De los que fueron contados, dice, fueron 20 años para arriba, por cada uno de los 130,000, dice, 600, dice, 3,550. Dice ahora Números capítulo 1, versículo 1, dice, y Yahweh habló a Moisés en el desierto, dice, en la tienda de reunión, dice, el primer día del segundo mes, dice, en el segundo año, a la salida de la tierra de Egipto, diciendo, haz un censo de toda la congregación de los hijos de Israel, dice, por sus familias, dice, por sus casas paternas, según el número de los hombres, dice, todo varón, dice, de uno por uno, dice, de 20 años hacia quién, de 20 años hacia arriba. ¿Quiénes eran los que eran censados? De los de 20 años hacia arriba, no para menos, sino de 20 años, y eso refería a quién, a todos los varones. Ahora, eran contados no todas las personas, sino aquellos que tenían de la edad de 20 años. ¿Y cuál era el rescate por la vida de esas personas cuando eran contados? Un medio ciclo de plata. Ahora, eran contados de esas personas para arriba. Ahora, si vemos, ahora sí vamos a tratar de mirar aquí. Estamos, sí, ya aquí estoy. Dice, Éxodo, Primera de Crónicas, capítulo, ¿qué les dije? Primera de Crónicas, capítulo 21, versículo 1, dice, y levantó, dice, y se levantó Satanás, dice, contra Israel, dice, e incitó a David, dice, a hacer un censo de Israel. Dice, dijo pues David, dice, y Joab a los jefes del pueblo, y dice, ir contar a Israel, dice, desde Beerseba hasta Dan, y traerme un resultado, dice, para que yo sepa el número de quién, el número de ellos. Dice, pero Joab dijo, añada mi señor, dice, a su pueblo, dice, 100 veces más de lo que son. Dice, mas oría Yahweh, dice, señor mío, dice, ¿no son estos todos los siervos de mi señor? Dice, ¿por qué procura esto mi señor? Dice, ¿por qué ha de ser el motivo de culpa para Israel? Dice, sin embargo, la palabra del rey prevaleció contra Joab. Salió pues Joab, dice, y recorrió todo Israel, dice, y volvió a Jerusalén. Y Joab dijo a David, dice,
total del censo de todo el pueblo, dice, de todos los que habían sido 1,000,000, dice, 100,000 hombres, dice, que sacaban espada. Esos eran las personas que tenían de la edad de 20 años para arriba. Dice, y Judá había 400,000 hombres, dice, que sacaban espada. Dice, pero entre ellos no se hizo un censo de Leví ni de Benjamín, dice, porque la orden del rey era detestable para Joab. Dice, también el censo desagradó ¿a quién? A Elohim, dice, e hirió a Israel. Dice, entonces dijo David a Elohim, dice, he pecado gravemente al hacer esto. Dice, pero ahora, dice, te ruego que quites la iniquidad de tu siervo. Dice, porque he obrado muy neciamente. ¿Sabes? El censo que David levantó no fue el censo que Yahweh había establecido en los inicios anteriores o en el libro de Éxodo. Porque el censo que era levantado era no solamente con el fin de contar cuántos hombres de 20 años para arriba eran, sino que el censo que David levantó fue contar en lugar del medio ciclo, que correspondía por el rescate de la persona, contó ¿por qué? Por el número de personas. Y eso no era el censo que Yahweh había determinado. Porque ¿cuál era la consecuencia cuando ellos levantaran un censo contando el número de las personas y no pagando un rescate por la vida de una persona? Dice la palabra, dice que habría una plaga y una mortandad sobre el pueblo ¿de quién? De Israel. Y eso es algo que tú y yo podemos entender. Fueron contados las cabezas y no hubo un precio, si tú le quieres llamar, por el rescate de aquellas personas. En el libro de es más, hay otra historia igual, parecida en 1 de Samuel. Recordemos que tanto el libro de 1 Samuel y las crónicas son algo de libros paralelos, que hay unas cosas que miramos en uno, pero que es la misma historia. En 1 de Samuel, capítulo 24, versículo 1. Dice, y aconteció que cuando... A ver, segundo libro de Samuel, capítulo 24. ¿Estamos ahí? Dice, de nuevo la ira de Yahweh se encendió contra Israel, dice, e incitó a David, dice, contra ellos, diciendo, dice, ve y es un censo de Israel y de Judá. Ahí podemos mirar, dice, y de nuevo la ira de Yahweh se encendió contra Israel, dice, e incitó a David. Pero vemos qué es lo que dice en el capítulo anterior, en el libro de Crónicas. ¿Quién había incitado? Dice que Satanás había incitado ¿a quién? A David. Dice, y incitó a David, dice, contra ellos, diciendo, ve y se hace un censo de Israel y Judá. Dice, y el rey de Joab, dije, jefe de los ejércitos que estaba con él, recorre las tribus de Israel desde Dan hasta Beerseba y hace un censo del pueblo para que yo sepa el número de, ¿qué dice la palabra? El número de la gente. Dice, pero Joab respondió al rey, dice, que mi señor añada, dice, el pueblo 100 veces más de lo que son, mientras todavía vean los ojos de mi señor el rey. Dice, pero porque se complace mi señor en esto, dice, sin embargo, la palabra del rey prevaleció contra Joab, dice, y contra los jefes del ejército. Y se salieron pues Joab y los jefes del ejército de la presencia del rey, dice, para hacer un censo ¿de quién? Del pueblo. ¿Y cuál fue la consecuencia de ello? Dice que vino una gran mortandad sobre el pueblo de Israel. Y una de las cosas que David reconoce es que había hecho, y después el profeta le dice 3 cosas, dice, le dirás a David. Una será esta, otra será otra y otra será esta. Y por último les dices que David, las consecuencias que David dijo, porque este pueblo, dice, no ha hecho nada. Quien ha pecado y quien ha hecho todo esto, ¿quién es? Soy yo. Y ahí es donde tú y yo podemos mirar siempre el corazón de ¿quién? De David. Si vemos muchas de las transgresiones que Saúl hizo y las cosas que David hizo y los pusiéramos en un paralelo, podríamos decir que quien que pecó más fue David. Mas sin embargo dice la palabra que David tenía un corazón conforme al ¿quién? Al de Elohim, porque muchas veces David reconocía, o mejor dicho, David reconocía lo que eran sus faltas. Tanto es así que David dice, ¿sabe una cosa, Padre? Dice que la culpa venga sobre mí y no sobre ellos, porque ellos no fueron culpables de esto. Que tuviéramos un gobernante así, ¿verdad? ¿Sabes? Se acerca el tiempo, no es para poner ninguna plataforma política, pero la palabra dice que... Dice, levantemos, dice en el libro, creo que es Timoteo, dice, por lo tanto, dice, ruego, dice, que se hagan rogativas oraciones, dice, por todos los santos, dice, levantando manos santas, dice, delante de Yahweh, dice, orando por nuestros gobernantes, etcétera, etcétera. Dice, porque en el bienestar de ellos, dice, también estará el bienestar de ¿quién? De la nación.
Y en el libro, creo que es el libro de Isaías o el libro de Jeremías, también dice de orar por vuestros gobernantes, dice, para que en la paz de ellos también está la paz sobre quién, sobre nosotros. ¿Sabes? No podemos poner una plataforma política. Y tú puedes decir, bueno, ¿cuál es bueno? Y a la respuesta de muchos, que tal vez si pudiéramos hacer una encuesta, unos dirían, bueno, es que este no es bueno por esto, y este otro no es bueno por eso. Y me he encontrado muchas veces que la gente dice, es que ya no sabemos ni a quién irle. Y muchos decimos, por lo tanto ya no sé a quién irle, pues yo ya no doy mi voto. Pero somos llamados a tener que dar nuestro voto en medio de las elecciones. ¿Y por quién orar? Si tú dices, ¿por quién orar? Bueno, ponlo en un paralelo, yo no te lo puedo decir, porque no es mi lugar. Pero si tú pones en una lista cuáles son los beneficios de uno, los beneficios del otro, los pros y los contras, tú dices, bueno, pues es que no hay ninguno que sea tan bueno. Pero bueno, si tú le quieres llamar bueno, ¿quién es el que perjudicaría más a la nación o al país? Porque cuando tú oras por los gobernantes y en el bienestar del país, estará también ¿qué? Nuestro bienestar. ¿Cuántos deseamos que nos vaya bien? Para que nos vaya bien a nosotros, le tiene que ir bien ¿a quién? Al país. Y para que al país le vaya bien, eso requiere que el presidente o que el gobernante de aquel país pueda tomar unas buenas decisiones para que al país le vaya bien. Y en eso somos llamados. Amén. Vuelvo a reponer, no pongo ninguna plataforma política, pero muchas veces es algo que tú y yo tenemos que hacer. Si deseamos que nos vaya bien, pues bueno, hagamos una búsqueda, ¿verdad? Y busquemos. Pero bueno, vamos a buscar un poquito, bueno, vamos a seguir un poquito acá. Dice, entonces vemos que la palabra cofer significaba hacer el rescate o cubrir las imperfecciones. Ahora, el censo que David hizo fue una semejanza, si tú le quieres llamar, o se representó el tener que contar que al pueblo de Israel, cuando ellos tendrían que dar medio ciclo por el rescate de quién, de sus vidas o de su persona. ¿Qué dice Génesis capítulo 15, versículo 5? Génesis capítulo 15, versículo 5 dice, lo llevó afuera, y vemos que esta es la promesa que Yahweh dice, pero aquí la palabra de Yahweh vino diciendo, dice, tu heredero, dice, no será dice, que vino ni saldrá de tus entrañas, dice, sino él será tu heredero, dice, versículo 5, lo llevó afuera y le dijo a Abraham, dice, mira el cielo, dice, y cuenta las estrellas, si te es posible contarlas, y le dijo, así será tu descendencia. Y Yahweh no puede cambiar la palabra que él ha dado. Cuando le dice, mira el cielo, y si puedes contar las estrellas del cielo y la arena del mar, dice, así será tu descendencia. En otras palabras, tu descendencia, Abraham, será una descendencia que incontable. O sea, tú te puedes imaginar tal vez las estrellas. Yo una vez traté de hacerlo cuando estaba más joven. Y uno puede mirar cuando va a la playa y uno se quedaba a dormir ahí en la playa y miras el cielo y puedes mirar un montón y brillan y muchas veces yo decía, bueno, empezaba por aquí, trataba de contar, ya cuando llegaba por acá decía, ya me perdí. Ahora te puedes imaginar contar la arena del mar. Tú agarras un puño y es imposible poderlo contar. Tendríamos que tener microscópicamente algo, una lupa para poder mirar los granos de la arena, y nos sería imposible poderla contar. Y la palabra dice, si las puedes contar, o sea, sería una descendencia que incontable. Por eso en el censo que es levantado en el libro de Éxodo dice, no vas a contar, y se levantarás la cabeza, pero la manera que lo harás serás por medio ciclo, y porque pagarás el rescate de la vida de ellos, y ese rescate era dado ¿para quién? Para el santuario. Pero de esa manera estaban siendo cubiertos para que no viniera una mortandad sobre quién, sobre la vida de ellos y sobre el pueblo. Ahora, Yahweh ordenó para que no contaran el pueblo, pero cada israelita, cada ofrenda que ellos traían era para el tabernáculo, ese medio ciclo. El Padre es fiel a su palabra, y una de las cosas que tú y yo podemos mirarlo es parte de la historia que ya miramos en el segundo de Samuel, capítulo 24, y lo que aconteció sobre vino, dice que el Padre le desagradó el censo que había sido levantado ¿en dónde? En los tiempos de David. Porque no era parte de la instrucción que Yahweh había dado ¿para quién? Para el pueblo. O sea, no todo tiempo podías levantar un censo. Es más, en el libro de Nehemías se determinó, creo que es de Nehemías capítulo 10, versículo 2,
Pero sabes, sé que está en el libro de Nehemías, pero la palabra dice que se determinó el que se tuviera que levantar un censo, o sea, voluntariamente. ¿Por quién? Por ellos, que se levantara un censo. ¿Por quién? Por el pueblo de Israel. Mejor dicho, que dieran una ofrenda, no un censo, que dieran una ofrenda cada cierto tiempo. El pueblo había determinado voluntariamente que ellos lo hicieran, y eso es algo que tú y yo podemos mirar, que estaba escrito por la palabra, que el pueblo determinó hacer cada vez que ellos levantaron, o sea, voluntariamente. No fue algo que ellos, ¿cómo se podría decir?, que ellos determinaron o que ellos hicieron, sino que ellos voluntariamente aceptaron hacer a traer una ofrenda delante de la presencia de Yahweh. Bueno, pero sé que está en el libro de Nehemías. Bueno, vamos a continuar un poquito más para adelante. Ahora, si una de las cosas que tú y yo podemos entender es que lo que Yahweh nos pide, dice la palabra, dice que nadie de nosotros se presentaría delante de Yahweh con las manos vacías. En muchas citas, sabes, nuestras ofrendas, nuestros diezmos, todo lo que tú y yo traemos a Yahweh es en reconocer la soberanía de Yahweh. ¿De quién? Sobre nuestras vidas. Cuando tú puedes mirar a Abraham, cuando vino el rey y le dijo, ¿sabes una cosa, Abraham? Dice, toma para ti este botín. Una de las cosas que Abraham le dijo, ¿sabes una cosa? Dice, mira que ni una correa de tus zapatos tomaré de ti. Dice, para que no se diga que el rey de tal, dice, enriqueció ¿a quién? Abraham. Porque una de las cosas que Abraham reconocía es que la soberanía y de donde venía su provisión provenía ¿de quién? Provenía de Yahweh. ¿De dónde proviene nuestro sustento? De Yahweh, que hizo los cielos y quién? Y la tierra. Por lo tanto, el entregar muchas veces las ofrendas, los diezmos, ¿sabes? Es reconocer la soberanía de Yahweh, de entender y de saber que las riquezas no provienen por nuestras propias vidas, sino que las riquezas provienen de Él, que nos da las fuerzas para hacer todas las cosas cuanto lo entendemos. Nada es nuestro, amados. Todo es entender que proviene de quién, que proviene de Yahweh. Muchas veces el Padre nos pide, y sabes, bueno, como leíamos, que no nos presentemos con las manos vacías, y es reconocer esa soberanía de Yahweh. Colosenses capítulo 1, vamos a Colosenses capítulo 1. Sabes, la palabra quitiza, una de las cosas que tú y yo ya vamos llegando al final. Cuando la palabra dice levantes, la palabra de levantar un censo era cuando levantes la cabeza de las personas, de aquellas personas que serían disponibles o aptas para el servicio, para el Padre. Sabes, aunque haya el pecado, muchas veces en nuestras vidas, Él nos hace limpios ¿de qué? Del pecado, para que podamos ser aptos para su servicio. Y eso solamente es logrado por medio de una redención. Aunque en nuestras pecados, entre nuestras vidas muchas veces puede haber pecado, di conmigo, Él nos hace aptos para su servicio, pero eso únicamente es logrado a través de una redención. Dice la palabra que tú y yo estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Por lo tanto éramos inaceptables o no éramos aptos para tener un servicio o hacer un servicio ¿para quién? Para nuestro Padre. Pero por medio de la redención y del rescate por la vida del Mesías, Él nos vino a ser aptos para que tú y yo pudiéramos servirle ¿a quién? A Él. ¿Qué dice la palabra en Colosenses capítulo 15? Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1, versículo 15. ¿Estamos ahí? Dice, porque Él es la imagen del Elohim invisible, el primogénito de toda la creación. Dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra. Dice, visibles, invisibles. Dice, ya sean tronos, dominios o poderes o autoridades. Dice, y todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Dice, y antes que Él todas las cosas y en Él todas las cosas pertenecen. Dice, y Él es también la cabeza del cuerpo, que es ¿quién? La asamblea o la iglesia. ¿Quién representa la asamblea o la iglesia? Nosotros. ¿Y quién es la cabeza de la asamblea? Yeshua. Dice, y Él es el principio del primogénito entre los muertos. Dice, a fin de que Él tenga en todo la primicia. Dice, porque agradó al Padre, dice, que Él habitara en plenitud, dice, y por medio de Él reconciliar todas las cosas, dice, habiendo hecho la paz por medio de la sangre, dice, de la cruz. Por medio de Él, dice, repite, dice, ya sean todos los que están en la tierra y los que están en los cielos. Dice, y aunque vosotros antes estábamos alejados y éramos de ánimo hostil, dice, ocupados de malas obras, dice, sin embargo ahora nos ha reconciliado por medio de ¿quién?
de su cuerpo. ¿Por medio de quién fuimos reconciliados? Por medio de su cuerpo, dice, mediante su muerte, dice, a fin de presentarnos santos, sin mancha, irreprensibles delante de Él, y en verdad permanecen en la fe, dice, bien cimentados y constantes, sin movernos de la esperanza del Evangelio, aquí han oído, dice, que fue proclamado, dice, por toda la creación debajo del cielo, y del cual yo, Pablo, dice la palabra, fui hecho ministro. Dice, por eso el propósito del Padre es restaurarnos. Vemos que en el principio de la creación el hombre fue que la imagen del hombre fue caída por medio de Adán. Pero el propósito del Padre es restaurar la imagen del hombre conforme a su imagen y a su semejanza. Y dice, y eso es por medio de la sangre de ¿quién? De Yeshua, que nos reconcilió y podemos presentarnos delante de ¿quién? Delante del Padre. Pero ¿quién vino y pagó ese precio de rescate por nosotros? Yeshua. Ahora, para quien verdaderamente es digno para el servicio o dentro de su templo, ¿sabes? El templo es simbólico de ¿quién? De nuestros propios cuerpos. Ahora, sí es simbólico también de nuestros cuerpos, para que es digno o para que nosotros como la novia pudiéramos ser dignos delante de ¿quién? Delante de Él. Y no solamente ser dignos, pero que también podamos dar fruto y llevar fruto en nuestras vidas. ¿Cuáles son los frutos? Entendemos que son los frutos del Ruach HaKodesh, pero también es el tener la palabra de ¿quién? Del Padre o la palabra de Yahweh donde nuestras vidas. Yo creo que el tiempo ya, bueno, y la tos que ya también ya no me dejó un poco. Pero sabes, para poder resumir un poco, si una de las cosas que tú y yo entendemos es que nuestras vidas son dadas para el servicio de ¿quién? Del Padre. Y todos nosotros, sabes, amados, lo entendemos. Pero ¿qué es lo que necesita para que nuestras vidas puedan ser restauradas y puedan ser dignas para el servicio? Que tiene que haber un rescate. Y dice la palabra, dice, porque nadie, dice, puede pagar el precio o la redención de ninguna persona. Dice la palabra en el libro de los Salmos, capítulo 49, dice, costóse la redención del alma. Dice, y nadie puede pagar por quién. Por ella, ¿sabes? El único que vino y pagó el precio por nuestras vidas, ¿quién es? Es Yeshua. Es más, dice Salmo 1 Corintios capítulo 6, versículo 20. Dice, porque por precio han sido comprados, dice, por tanto glorificar a Elohim en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de ¿quién? De Elohim. Voltea con la persona que está, te le dile, nuestro cuerpo no es nuestro. Por eso es que es algo simbólico, si tú le quieres llamar, que el cuerpo es donde la presencia de Yahweh habitaría, pero también nuestros cuerpos es simbólico de que la presencia de Yahweh, ¿quién? Es donde habita. Y si es donde la presencia de Yahweh habita, no es ¿quién? No es nuestro, sino que le pertenece ¿a quién? Le pertenece a Él. Ahora, 1 Corintios, capítulo 7, versículo 23. Es más, vamos a 1 de Pedro, capítulo... Se me viene otra cita primero. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 17. ¿Ahí? Dice, se invocan como Padre aquel que es imparcialmente... Dice 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 17, y vamos a leer el versículo 20. Dice, se invocan como Padre, dice, aquel que imparcialmente juzga según la obra de cada uno, dice, conducíos en temor durante el tiempo de vuestra peregrinación. ¿Cómo debemos conducirnos? ¿Sabes? Nuestra vida es una peregrinación, pero ¿cómo debemos de conducirnos en esta vida? Pues que pase lo que pase, pues a ver qué sale. No, dice, conducíos en el tiempo de vuestra peregrinación, dice, en temor. ¿Cómo debemos de conducirnos en esta vida? Di conmigo, con temor. Dice, durante el tiempo de vuestra peregrinación, dice, sabiendo que no fuimos redimidos de nuestra vana manera de vivir, dice, heredara de vuestros padres cosas perecederas como el oro o la plata, dice, sino con sangre preciosa, como de un cordero sin mancha y sin tacha. Dice, la sangre de quién? Del Mesías. Por medio de quién fuimos redimidos, no por oro, ni por plata, ni por ninguna cosa, sino por medio de la sangre de quién? De Yeshua. Y porque la sangre de Yeshua nos redimió y nos recubrió, si tú lo quieres, o trajo una expiación sobre nuestras vidas, porque la palabra dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. ¿Cómo tenemos que conducirnos? Con temor. ¿Sabes? Eso es lo que muchas veces nos falta
o le falta al creyente o nos falta a nosotros como creyentes el conducirnos con temor delante de la presencia de Yahweh. Y a veces queremos tomar el rumbo con nuestras propias acciones en nuestras propias vidas, sin muchas veces tener que consultar a quién, al Padre, o qué es lo que el Padre demanda de nosotros y cómo es que las cosas las tenemos que hacer, si no es vivir de una vida con qué, con temor delante de Él. Dice, porque Él estaba preparado desde antes de la fundación del mundo, dice, pero se ha manifestado en estos últimos días, ¿por amor a quién? Por amor a nosotros. ¿Por amor a quién se manifestó? Di conmigo, por amor a nosotros. Ahora, primero de Crónicas, vamos a, ya si quieren ponerse de pie aquí, les leo otra cita. Primero de Crónicas, digo Corintios 7, versículo 23. Dice, comprados fuisteis por precio de sangre, y si no se hagan esclavos de quién, de los hombres, pero fuimos comprados por precio. Primera de Crónicas de Corintios 7, 23. Fuimos comprados por precio de qué, de sangre. Voltea con la persona que está a tu lado y dile, fuimos comprados con un precio de sangre. Y esa sangre fue la que fue derramada por medio de Yeshua por nuestras vidas. ¿Por amor a quién dice la palabra? Por amor a nosotros, ¿sabes? Y si vemos una de las cosas que estaban establecidas, si tú llegamos un poquito más allá, después de la expiación o del rescate de las personas, estaba lo que era la fuente, ¿cómo se llamaba? La fuente de bronce. ¿Sabes? Era un solo común dispensario donde las personas, donde Aarón y los hijos de Aarón podían lavarse sus manos y sus pies, mas no podían lavar sus cuerpos, simplemente que era como algo simbólico de que tenían que lavar sus manos y sus pies. Y la palabra dice, muy correctamente el libro de los Salmos, dice, ¿quién subirá hasta tu monte santo? Sino el de manos limpias y el de corazón puro. ¿Sabes? Para nosotros el ser lavados por medio de esas aguas, para nosotros también representa, ¿sabes? Y en primera, vamos allá con esta cita, les leo. 1 Pedro capítulo 3, 18. Dice, porque el Mesías también murió, dice, por los pecados una sola vez. Dice, por los justos, dice, para llevarnos de muerte a la carne, dice, pero vivificado en el Espíritu, dice, en el cual también fue predicado a los espíritus encarcelados, dice, quienes en otro tiempo fueron desobedientes, cuando la paciencia de Elohim esperaba en los días de Noé, dice, era entre la construcción del arca, dice, en la cual unos pocos, es decir, 8 personas, fueron salvas, dice, ¿a través de qué? Del agua. ¿Qué representa el agua? ¿Sabes? El agua representa simbólicamente una limpieza. Cuando tú y yo somos sumergidos en las aguas de Tevilá, en ese mikveh que significan en esas aguas, ¿sabes? No solamente es para limpiar nuestros cuerpos, si tú le quieres llamar, pero también limpiar, ¿qué cosa? Nuestras conciencias, donde el Padre nos renueva y cambia la vida de cada uno de nosotros. ¿Y cuál era el propósito? Una de las cosas que tú y yo podemos mirarlo, que cuando ellos se acercaban a ese lugar de bronce, ¿sabes? Estaba el lugar de bronce y el tabernáculo, pero también estaban esos espejos de las mujeres que dice la palabra, hacia un lado y hacia otro, ¿sabes? El ellos venir y mirarse y lavarse, ¿sabes? Era como si sus vidas fueran confrontadas y se miraran a quién, a sí mismos. ¿Qué es lo que hace la palabra? ¿Sabes? Es como un espejo para la vida de cada uno de nosotros. Que cuando tú y yo vamos, indagamos dentro de la palabra, ese espejo nos muestra y nos revela nuestras imperfecciones y las áreas que están mal en nuestras vidas para que tú y yo tengamos que cambiarla. Por eso la misma palabra dice, lámpara es a mis pies, tu palabra. ¿Qué es lo que tú y yo necesitamos? La palabra para poder conducir, pero sabes, es la palabra que nos confronta y nos muestra las áreas que tú y yo tenemos que cambiar por amor a quién, por amor a Él. Padre, gracias, Padre Yahweh, te damos por este tiempo, por la oportunidad que nos das de estar en este lugar, por la oportunidad de servirte, de alabarte, de glorificarte y de exaltar tu santo nombre. Te pedimos que, Padre Yahweh, que seas tú quien nos bendiga en esta hora, que podamos conducirnos, Padre Yahweh, como pueblo tuyo, Padre Yahweh, rectamente, íntegramente delante de ti, que durante nuestra peregrinación podamos conducirnos, Padre Yahweh, en ese temor, entendiendo y sabiendo, Padre Yahweh, que es por medio de la sangre de Yeshua que hemos sido redimidos, que el rescate de nuestras vidas, Padre Yahweh, ha sido pagada. Tu palabra dice que costóse la redención del hombre, Padre Yahweh, y nadie puede pagar por ella. Pero hay alguien que ya pagó, ya hizo ese sacrificio por amor a nosotros. ¿Qué pudiéramos haber entregado nosotros
para el rescate de nuestras vidas, Padre Yahweh, nada. Pero por medio de la sangre de Yeshua, Él fue el sacrificio perfecto, dice tu palabra, para el perdón de nuestros pecados. Gracias que por medio de esa sangre derramada hay remisión de pecados sobre la vida de cada uno de nosotros. Pero que así como ese rescate fue pagado, fuera para que las personas fueran aptas para el servicio, dignos para el servicio tuyo. Gracias, Padre Yahweh, que al ser rescatados de nuestra vana manera de vivir, tú has restaurado nuestra vida y nuestra imagen a la tuya, para que nuestras vidas, Padre Yahweh, puedan ser ese modelo de conducta, Padre Yahweh, no solamente, pero que nuestras vidas sean dignas para tu servicio, para la obra tuya. Usa la vida de cada uno de nosotros y cumple el propósito que tú tienes para la vida de cada uno de nosotros. Padre Yahweh, te lo pedimos en el poderoso nombre de tu Hijo amado Yeshua. Y todos decimos amén. Nuestras manos levantadas. Padre Yahweh, levantamos y extendemos nuestras manos delante de ti en señal de rendición. Bendice, Padre Yahweh, tu pueblo reunido en esta hora. Yevarejeja Yahweh beish bereja. Yael Yahweh panabeleja bijoneja. Isal Yahweh panabeleja beyasem leja shalom. Beshen Yeshua HaMashiach. Que Yahweh te bendiga y que Yahweh te proteja. Que Yahweh haga resplandecer su rostro a ti e incline su rostro a ti, ponga en ti shalom, en el nombre de Yeshua. Y todos decimos amén y amén. Vayamos en paz, en shalom.